excelente videoconferencia a cargo del doctor Raúl Talán con el tema importantísimo y de palpitante actualidad hacia una transición energética sustentable. Una vez más, le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento a nuestro amigo, a nuestro funcionario que siempre ha apoyado a la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, Juan Silvestre Aranda, que es nuestro secretario de Investigación y Posgrado. Y por ello nos atrevemos de nuevo a pedirle unas palabras de introducción a este primer evento del año, la primera videoconferencia que vamos a transmitir del ciclo correspondiente a 2021. Doctor Aranda, por favor. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Me siento muy honrado de presenciar la conferencia del doctor Raúl Talán y desde luego de poder saludar a todos ustedes, transmitir el saludo del doctor Arturo Reyes Sandoval, director general de nuestro instituto. Y quiero saludar desde luego con mucho afecto a todo el equipo del doctor Mayagoitia, de ahí de la Coordinación para la Sustentabilidad de nuestra institución, desde luego al doctor Mayagoitia, exdirector general del instituto, que ha hecho una labor fantástica al frente de esta coordinación para acercarnos a todos, no solo a una mayor concientización de lo que implica el concepto de sustentabilidad, sino también para acercarnos a acciones que desde nuestra función en la institución, pero también en nuestra vida, en nuestros propios hogares, podemos ir asumiendo, realizando para intentar paliar los efectos como la huella de carbono, etcétera. Entonces, muchas gracias, muy honrado de estar aquí. La conferencia del doctor Talán se titula Hacia una transición energética sustentable. El doctor Talán pues es un destacadísimo politécnico conocido por todos ustedes, actualmente director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el FIDE. El doctor Talán, que no necesita presentación, pero pues para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la videoconferencia, haré mención de unos brevísimos eventos de su destacada trayectoria profesional, Aunque ya no se... que inició como egresado de la ESIME, del área de Ingeniería en Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas, preparación que luego complementó en el CIMBESTAB en una maestría en Ingeniería Eléctrica y luego en un doctorado en Investigación de Operaciones por la Universidad de California. En 1989 obtuvo la presea Lázaro Cárdenas y después aquí también en el instituto fue catedrático y director de la UPIXA y luego director general de nuestra institución, por supuesto, antes de ser director de Educación Tecnológica Industrial, subsecretario de Educación e Investigación Tecnológica Industrial en la Secretaría de Educación Pública. El doctor Talán es autor de 6 libros. Tal vez no estoy actualizado en este dato, pero por lo menos 6 libros y es experto en temáticas de vinculación con la industria, así como en temas de energía. El doctor Talán, yo quisiera hacer una breve mención de un asunto que es hasta cierto punto anecdótico para mí, pero de mucha importancia porque desde luego marcó mi vida como el Politécnico lo ha hecho en muchos de nosotros. Me refiero a que el doctor Talán dio origen a la UPIBI, a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, y esa es la escuela de la que egresé en su tercera generación, como lo comentaba yo desde la sesión pasada que tuvimos. Entonces, pues eso para mí pues, ha repercutido en una enorme importancia. Y bueno, esto no es más que
un aspecto más de los muchos por los cuales me siento privilegiado de presentar al doctor Raúl Talán Ramírez, nuestro ponente del día de hoy. Doctor Talán, muchísimas gracias por haber aceptado tener esta disposición de continuar en contacto con la comunidad politécnica y por pues compartirnos esta conferencia el día de hoy. Doctor Talán, muchas gracias. Gracias. Doctor Talán, le damos la palabra, pero antes quisiera comentar con nuestros visitantes de que las preguntas que pueda haber, no comentarios, preguntas específicas que pueda haber al final, las vayan escribiendo y enviando para que en un momento dado las podamos impartir y poder escuchar sus sabios consejos. Tiene la palabra, doctor Raúl Talán. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, doctor Mayagoitia. Gracias también al doctor Juan Silvestre Aranda. Y por favor, transmítanle un saludo al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Politécnico, por esta invitación. Entonces, el tema es hacia una transición energética sustentable. Vamos a ver si podemos... Ok. Empezaría yo por dejar una definición muy sencilla de lo que se entiende por transición energética. Es un cambio estructural significativo en los sistemas de generación de energía de una sociedad. Dejaría ahí tres ejemplos de transición que la humanidad ha vivido. Importantes: la transición de la leña al carbón mineral, la transición del carbón al petróleo y la transición que está en proceso a la electricidad. Ahí tenemos tres transiciones que la humanidad ha vivido, y las tres con un objetivo muy claro de incrementar la capacidad energética de los ciudadanos. Eso ha sido el trasfondo de las transiciones. Y estamos en medio de una cuarta transición que tiene un objeto diferente. Es decir, ya no es seguir acumulando energía por unidad de producto o por persona, sino cuidar el entorno en el que nos desarrollamos y la vida misma. Entonces, esto empieza a dar señales desde hace varios siglos. Tomás Malthus, en el siglo XVIII, establece la primera marca de alerta cuando dicen: oigan, la población está creciendo muy rápido en el globo terráqueo y no a la misma velocidad como crece la producción de los alimentos. Ahí medio lo tomaron no muy en serio, pero ahí la dejó Malthus. Y cuando menos en población está muy claro, cuando él dice eso, el mundo andaba por los 790 millones de habitantes, hoy andamos arriba de 7.700 millones de habitantes. Entonces, algo va a pasar si no tomamos una medida cuando seamos 70.000 millones de habitantes. Eso es una cuestión elemental que no siempre la gente está dispuesta a racionalizarla y medir sus consecuencias. Ya en el siglo XX hubo una segunda llamada de atención cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, encargó a un grupo de especialistas en dinámica del desarrollo un estudio sobre qué está pasando con el crecimiento, ya no solo de la población, sino de la producción, de la industrialización, de la contaminación y la explotación de recursos naturales. Entonces, sale un documento que es un clásico de una dama
y un grupo de colaboradores de ella que se llama Los Límites del Crecimiento. Fue un documento en su época, 1972, muy difundido. Les dieron el premio Nobel, esto y lo otro, y ahí nos vemos. Ahí quedó ese asunto como una llamada de atención, pero lo que dicen estas personas es que para 100 años, o sea, para el 2072, habremos llegado al límite absoluto del crecimiento de la Tierra en función de sus recursos. Y bueno, ahí quedó y seguimos teniendo llamadas de atención. Ahí tenemos una pandemia que no es ajena a todo este asunto y otros temas que dan origen a una primera acción. En el año de 1987 se integra por las Naciones Unidas un grupo de trabajo presidido por una dama extraordinaria que fue Gro Harlem Brundtland, ¿no? Primera ministra de Noruega por alrededor de 15 años y que hizo una labor extraordinaria en la integración de un primer documento de trabajo en donde las Naciones Unidas fijan su posición respecto a dos temas: el crecimiento y el medio ambiente. Y dentro de ese esquema se genera un documento, ya no puedo entrar con el apuntador, ahí está. Se genera un documento que establece los límites en el crecimiento económico. Es un documento importantísimo porque aborda el asunto del necesario crecimiento económico de todas las sociedades, pero deja muy claro que ese crecimiento tiene que ser sustentable o sostenible. Ahí hay comentarios. Los europeos hablan de sostenibilidad, los americanos de sustentabilidad, pero es el mismo tema. Pero dice un crecimiento tiene que ser poderoso, pero a la vez sustentable, social y medioambientalmente. Entonces, ahí empieza un asunto no tan sencillo de digerir. Y luego viene una serie de postulados. Yo me quedo con dos de ellos, el postulado 25, que es importantísimo, que dice: muchos de los actuales esfuerzos por conservar y mantener el progreso humano, satisfacer las necesidades humanas y realizar las ambiciones humanas son simplemente insostenibles, tanto en las naciones ricas como en las pobres. Entonces, ojo, no podemos crecer indefinidamente. Eso es una falacia y hay que estar conscientes de ello. Y la otra, que se ha tornado ya como una definición clásica de sustentabilidad, que es el postulado 27, que dice lo siguiente: está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Entonces, es una definición clásica que debe de ser, y es la definición que soporte cualquier planteamiento de una transición energética. La transición energética, hay muchos modelos que se están
jugando actualmente con la emergencia de nuevas tecnologías en generación de energía, pero tiene que ser sustentable. Si no es sustentable, en lugar de resolver un problema, generaremos otro nuevo, ¿no? Entonces, en el marco de los planteamientos del informe Brundtland, la transición energética debe ser sustentable. Es decir, debe ser un cambio estructural significativo en los sistemas energéticos del país que permitan un desarrollo sostenible, no solo económicamente, ojo, económica, social y medioambiental. Tenemos, pues, tres componentes de desarrollo de la transición: económica, social y medioambiental. Que sea duradero y que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. ¿Atrás qué viene? Bueno, en uno de esos tres vectores, en el ambiental, las Naciones Unidas empieza a tomar ya acciones importantes a partir de 1992, donde llama a una convención marco sobre el cambio climático. Y en esa convención marco se le da facultades a esa asamblea, a esa convención, para ser la depositaria de las responsabilidades relativas a lograr la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero. Queda claro ya para 1992, tenemos un problema de gases de efecto invernadero, está incrementándose la temperatura del globo terráqueo y quedan como depositarios de la responsabilidad de lograr esa estabilización. ¿Ok? México se integra inmediatamente, y a partir de 1994 empiezan una serie de reuniones periódicas, generalmente anuales, a veces se extiende un poquito, en donde las partes, llámense países que se han adherido a este llamado, pues platican y empiezan a tomar decisiones. Ahí está una lista de todas las reuniones de COPs que se han llevado a cabo hasta la 21, que tengo entendido está en proceso de conformarse, ¿no? Pero de todas esas, la COP21 pues ha resultado así como el bestseller, ¿no? Y que ha tenido muy buena difusión en los medios, principalmente por la capacidad de convocatoria del presidente de Francia, Macron, y de las personas que acudieron a ese llamado, ¿no? El tema es el de siempre. Las emisiones antropogénicas, o sea, las emitidas por el hombre, siguen subiendo y ya pasó un límite ahí muy preocupante de las 50 gigatoneladas de dióxido de carbono o equivalentes. Es importante decir que allá arriba andan emisiones de todo tipo, ya lo vamos a platicar un poquito de ellas, pero no son solo de dióxido de carbono, hay otros gases que andan por ahí, pero que también cooperan para el calentamiento global, y se establecen equivalencias en grados de poder calórico de unas a otras, por eso se llama CO2 equivalente. Los resultados del acumulamiento de CO2 equivalente pues son de temperatura, y la temperatura sigue subiendo, ya se empieza a acercar a otra meta muy preocupante de 1 grado centígrado, referido a la temperatura promedio de la etapa preindustrial.
Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, viene este evento, el show de París, en donde se establecen unos límites bien pensados, que son dos. Se establece una franja de advertencia y una tarjeta roja, ¿no? La franja de advertencia dice, no debes de pasar de 2 grados centígrados, la temperatura del globo terráqueo referida a su etapa preindustrial. Esa es la tarjeta roja. ¿Qué pasa después de 2 grados? Nadie sabe. Nadie sabe. No hay modelos. Aquí hay muchas no linearidades metidas y no sabe qué va a pasar. Hay algunos procesos que se realimentan a ellos mismos. Digamos, todo este asunto de la pérdida de la masa polar ártica, pues es no lineal. Entre menos nieve hay ahí, habrá mayor calentamiento de la Tierra y habrá más temperatura. Entonces van alimentando a ellos mismos varios procesos y realmente sí no sé qué va a pasar si cruzamos esa barrera, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero no nos quedemos con esa, vamos a hacer todo lo posible a no rebasar 1,5 grados, ¿no? Y se dan ya algunas cosas o acuerdos específicos. Uno, dejar más flexibilidad a los países en desarrollo, que obviamente tardarán más en lograr esas metas. Pero, y luego que dicen, bueno, vamos a revisar cada 5 años qué ha pasado y con todos los que se comprometieron. Y vamos a presentar compromisos con metas al año 2030. Al año 2030 ya debemos de haber llegado a un punto de quiebre en toda esta situación, en donde claramente vaya en ruta de solución el problema. ¿Qué ha pasado? Pues muchas cosas. De entrada, el grupo de técnicos que evaluó las propuestas de los países no quedó muy satisfecho, ya tiró la toalla, se regresaron a sus centros de investigación y dijeron, esto no va a ningún lado. No va a ningún lado porque lo que prometieron los países no es suficiente para resolver el problema. Y además los avances que llevan no van en la línea de lo que prometían, ¿no? Entonces se fueron a sus centros de investigación, dejaron un documento que hay que leerlo, que dice la verdad atrás de las promesas o compromisos de cambio climático. Entonces Robert Watson es muy claro, dice, bueno, vamos a ver quiénes son los que contaminan. Y entonces, bueno, hay 2, 4, 5 países o organizaciones que sumadas dan el 60% de la contaminación. Entonces, lo que hagan estos o dejen de hacerlo define el curso de los acontecimientos. Entonces, bueno, resolvámoslo ahí. Y si no se resuelve ahí, ya no se resolvió. Bueno, México entra, pero aquí podemos ver, miren, China tiene emisiones del 26.8% de la humanidad. O sea, es más de la 1/4 parte de las emisiones del mundo, China solita. Estados Unidos es 13%, la Comunidad Europea 9%, India 7% y Rusia 4%. México es un 8%. Entonces, lo que haga México o deje de hacerlo, no representa ni el margen de error de lo que aquellas potencias están desarrollando o pueden hacer, ¿no? Ahora, las califican en suficientes e insuficientes. Ahorita les voy a decir qué se entienden unas y otras. Las
insuficientes son las que no, ahora sí, aplanan la curva y empiezan a bajar. México presenta compromisos que lo van a llevar al año 2030 a aumentar sus emisiones en un 14%, con respecto a una línea de base del año 2013. ¿Okay? Y lo que representa una reducción del 22% con respecto a su línea de base. Los demás países hacen lo mismo, excepción de Europa, que presenta compromisos suficientes. Los demás dicen, bueno, pues estoy creciendo esta dinámica, voy a aplanar la curva un poquito, pero no voy a estabilizarla, voy a seguir creciendo, ¿no? Entonces México crece un 14%, reduciendo 22% con respecto a su línea de base. Y cada país pone la línea de base que quiere. China la pone en 2005 y dice, pues, estoy creciendo al 80% cada década, ahora le voy a bajar al 60%, así. Entonces, sí hay un problema ahí que los compromisos de la COP21 de París no resuelven el problema. Entonces, en esta gráfica que les presento, tenemos los escenarios. Hay varios autores, cada uno ahí le mueve un poquito, pero más o menos convergen. Y dicen lo siguiente, bueno, si nadie hace nada y no hacemos nada y todo el mundo hace lo que quiere, para el año 2100 la temperatura del planeta andará entre 4.1 grados centígrados a 4.8 grados centígrados por encima de la temperatura de la etapa preindustrial. ¿Qué quiere decir que sea eso? Ahora, si todos son serios y cumplen los compromisos de todas las COPs hasta la 20, entonces andará entre 2.8 y 3.2 grados centígrados la temperatura, que tampoco es sostenible. Ahora, si cumplen religiosamente todos los países lo que prometieron en la COP21, va a andar entre 2.5 y 2.8 grados centígrados por encima en el año 2100. Igual ya nos llegó el tren, ¿no? Aún cumpliendo la COP20. Ahora, si se va a respetar los 2 grados, pues ya la curva debió de haberse empezado a aplanar desde el año 2018, 2019, y eso no está sucediendo. Entonces, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues los técnicos antes de irse, digan, miren, no se hagan, quieren resolver esto, es muy sencillo. Trabajen en eficiencia energética. Hay tecnologías en eficiencia energética. La eficiencia energética es algo muy difícil de vender porque uno vende intangibles. Pero en ahorro de energía, en eficiencia energética, un 40%, incrementando la incorporación de tecnología solar y fotovoltaica en otro porcentaje, cerrando 2.400 plantas que andan por ahí carboeléctricas y cancelando todas las nuevas carboeléctricas. Las carboeléctricas son las plantas más contaminantes que existen. O sea, 1 megawatt de energía generada en una carboeléctrica deja más de 1.300 kilos de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Entonces, cierren esas, váyanse a combustibles más limpios y metan energías renovables. Ahí les va lo que hay en carboeléctricas. China tiene 1.082 plantas carboeléctricas. 1.082. México tiene 3, de las cuales una no está operando. Entonces, estamos 12. Okay. 1.082 plantas. India tiene 281. Estados Unidos 252. Japón 87. Y así nos vamos. Rusia 85, Indonesia, Alemania con su Energy Band y todo este rollo,
trae 74 plantas carboeléctricas operando el día de hoy. Bueno, entonces, para que vayan viendo realmente que una cosa es el discurso y otra es lo que está pasando. No, no es una queja en contra de los chinos o los alemanes, pero la realidad es que cerrar 1000 plantas no se puede hacer de un día para otro. Es un asunto que requiere una planeación de largo plazo, son inversiones de 20, 30 o más años, y no puede llegar a alguien y decir, esto ya se va. Bueno, pero esto no es lo peor es esto. Hay más de 200 nuevas plantas de construcción con apoyos de los grupos financieros internacionales que traen un discurso de renovable y que siguen financiando plantas a base de carbón. China trae 92 plantas en proceso de construcción, India 30, Indonesia 24, Japón trae 10 plantas, siendo un país altamente desarrollado. Y así van los demás. Entonces, tenemos un problema y tiene que ver también con el asunto de que todas las transiciones energéticas no son de un día para otro. Son procesos largos, tienen una componente social, una componente económica, y una ambiental y una política. Entonces, un país que dice cierro todas mis plantas de carbón, no lo puede lograr. Bueno, ahora, ¿qué tenemos realmente atrás de todo esto? Tenemos problemas serios, miren. Los impactos en la producción o en el consumo que afectan al medio ambiente, que los economistas elegantemente les llaman externalidades, no son otra cosa que costos que se les pueden trasladar a terceros, ¿eh? Llámese otras localidades o países, es decir, tiran la basura, hay basura a los ríos, pero hay basura también a la atmósfera, la tiran y pues ahí la riegan por todo el mundo, ¿no? Entonces, son externalidades. Entonces, responsabilizarlos por esos intangibles es muy complicado, porque no hay una policía mundial para ello. Tienen que ser concertaciones que se tienen que hacer entre países para ir responsabilizándose de las emisiones. ¿Y cuál es el problema? Esas externalidades cuestan. Son como los impuestos, cuestan y nadie quiere pagarlos. Y además otro asunto, el que no paga sus impuestos queda en ventaja con el que sí los paga. Entonces, aquí es lo mismo, el que contamina más y se sale con la suya, queda en ventaja con el que respeta los acuerdos de París. Entonces, es un asunto complejo, ¿no? Y requiere, pues, del apoyo de toda la sociedad para que los países se comprometan y que cumplan lo que se comprometen. Aquí está la realidad. Este es un reporte de la Agencia Ambiental de Holanda, que es muy seria, y aquí tenemos la tendencia de las emisiones emitidas por el hombre de 1990 al 2019. Ya está con cifras 2019. Y pueden ver ustedes que empezó a subir por ahí del año 2000 y se encarreró el crecimiento. Luego se corrigió por ahí del año 2010, volvió a subir, llegamos aquí al Acuerdo de París, donde está esta línea vertical, tuvo así como un año ahí de reposo y se volvió para arriba. Es decir, le vale gorro a la atmósfera el Acuerdo de París. No está funcionando. Y ahí están los resultados. No solo se mantuvo la
la pendiente de crecimiento, sino que se incrementó todavía más. Va a bajar un poquito en 2020 por la pandemia, pero eso no es garantía de nada porque bajó la producción mundial, el Producto Bruto Mundial trae un factor de emisión. Entonces va a volver a subir. Ahí tienen también la contribución por gases, ¿no? Ya más adelante podemos platicar algo de eso. No todo es CO2, ahí la parte azul más fuerte es CO2, pero entran metanos, entran los gases refrigerantes, muchos otros. Pero la suma de ellos está fuera de control. Ahora, ¿qué hizo México? Bueno, México presentó una propuesta, todos los países presentaron lo que se llama contribuciones nacionalmente determinadas, CNDs. México presentó su CND. Y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero esta es la oficial que presentó México con su línea de base al 2013, con una reducción del 14% y desagregada por sectores o subsectores sectores o subsectores de la economía. Transporte, generación de electricidad, sector residencial y comercial, petróleo y gas, industria, agricultura y ganadería, residuos y algo que le llaman USCUS, que es uso de suelo y cambio de uso de suelo. Los cambios de uso de suelo inciden también en... Usted deja de sembrar maíz y siembra rascacielos, se va para arriba la contaminación. Aquí voy a pasar una lámina más legible, quitando los USCUS y otras cosas, que es esta, que es la misma. Vemos que el mayor contaminante de México es el transporte. No nos hagamos, estamos apuntándole al enemigo equivocado. Transporte es el que está fuera de control. Y transporte en el año 2013 emitió 174 millones de toneladas. Su línea de base, el famoso BAU que le llaman business as usual, si no hace nada, se iría a 266 millones de toneladas en 2030 y se le está pidiendo que no pase de 218. A la generación de electricidad, que es el segundo más contaminante, 127 millones, se le pide algo más estricto y que no pase de 139 millones. El tercero más contaminante es industria y así se va. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es el desglose del aporte por sectores de la actividad económica. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, a cada sector sus responsabilidades. Entonces, no se vale acusar a alguien de que no cumple los acuerdos de París cuando hay que acusar al que no cumple su parte. Y cada uno tiene aquí sus pecadillos que tiene que resolver, ¿no? Entonces, esta me la voy a saltar. Lo que sí digo es que lo que hace México es, al final de su administración pasada, lo hace obligatorio para el país mediante una reforma de la ley de cambio climático. Entonces, por alguna razón, lo estuvieron ahí deteniendo y no fue sino hasta julio del 2018, ya con un cambio de gobierno, donde lo hacen obligatorio. El 13 de julio, lo que antes era una meta aspiracional, lo hacen una meta obligatoria.
El país se compromete a reducir de manera no condicionada un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero y un 51% de carbono negro. No presenté lo de carbono negro porque en la transición energética prácticamente no pinta. Aquí vienen los problemas porque en la distribución de competencias resulta que esto es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de la federación, es responsabilidad de las entidades federativas y de los municipios. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cada quien va a hacer al respecto? Entonces, no es un asunto tan claro y tan sencillo, porque la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente, pues no tiene dientes para hacer cumplir esto a todos los demás, ¿no? Hay un estudio de las contribuciones nacionalmente determinadas, que ya platicamos, cada país lo hizo, y el de México, pues ahí está. Dice, bueno, está bien, nos comprometimos a esto, ¿y cuánto cuesta? Bueno, cuesta 126,000 millones de dólares. No nos han dicho quién lo va a pagar, pero sí dicen que al que le toca más esa energía, la generación, con 67,000 millones, luego a transporte, que es el más contaminante, y así sucesivamente. Déjenme ver dónde dejé el asunto de los compromisos. Disculpen, ahí, bueno, ahí está. Lo que sigue ahí es cruzar los compromisos con los costos y sacar indicadores. Entonces, oh sorpresa, que a lo que nos comprometimos, lo más caro es generación de energía eléctrica. Y es al que se le puso la meta más alta, 31% de crecimiento, de reducción. Transporte, que es el más contaminante, pues lo trataron más o menos bien, 18%. Industria, que es el tercer contaminante, 5%, o sea, ni con el pétalo de una rosa tocaron al sector industrial, lo que va a ocasionar que para el año 2030 industria ya sea el segundo mayor contaminador de México, ¿no? Ya no va a ser generación de electricidad, que se va a quedar con 139 millones de toneladas, va a ser la industria con 157. Y el otro punto que es importante, resolver esto en el sector residencial, y se nos han dicho los técnicos en todo el mundo, es lo más barato. Va a salir a 224 millones de dólares por millón de tonelada abordar el problema, no del lado de la generación, sino del consumo. Y empezar por el sector residencial y comercial. Después de ese hay que irse a petróleo y gas, después a transporte, después a industria y por último a generación de electricidad. Pero ahora nosotros queremos invertir todo por alguna razón. Bueno, ahora, ¿cuáles son los compromisos que tenemos al día de hoy adicionales a lo de París? Que es cambio climático, que es lo mismo. Hay otra ley que se aprobó en la administración anterior, la Ley de Transición Energética, que es un refrito de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética de la administración anterior a la anterior. Son las mismas metas, ya las habían puesto, nadie dijo por qué esas metas, cuánto cuestan, quién lo va a pagar, pero ahí está. Lo único que hacen es una degradación fina en metas parciales, es decir,
lo que iban a ser metas al 2024, dan ahora metas parciales al 2018, que no se cumplió, por cierto, al 2021, que está por cumplirse, y al 2024. Entonces, aparte de lo de París, hay que cumplir con esto en cualquier transición. ¿Okay? Aquí está el transporte que ha pasado. Hay algo que se llama la intensidad energética, que es es un cociente entre dinero y emisiones, ¿no? O ahorros. Entonces, transporte no se ha movido en la intensidad energética, es energía por unidad de producto. Es decir, ¿cuánto cuesta trasladarte 1 kilómetro? Independientemente de cuántos kilómetros vayas. Entonces, hay que tener metas en intensidad energética. Transporte bajó un poquito, volvió a subir, volvió a bajar, pero está en sus mismos indicadores de hace 20 años. Vean lo que es el sector residencial. En esos 20 años ha tenido un incremento muy importante, un decremento muy importante en su intensidad energética y por ende en su consumo. Y transporte no es más eficiente que antes, y esta gráfica que tienen aquí arriba es la motorización. En esos 20 años se incrementó en un 125% el número de vehículos de transporte. Y ahora con el coronavirus se va a ir todavía más para arriba, nadie va a querer andar en el metro y cada quien va a ver cómo andar en otro transporte. Entonces, está fuera de control transporte. Y no hay un solo programa hoy en México para atender el problema de eficiencia energética en transporte. Este documento además da soluciones, analiza cada sector y en el caso de generación de energía eléctrica dice cómo se puede resolver y cómo llegar al año 2030 a su respectivo 22%, ¿no? Y curiosamente lo hace con algunos controles de pérdidas técnicas en la red, sustituciones de combustible por gas natural en generación y algo de energías limpias. Es decir, se muestra que se pueden cumplir los compromisos de París, perdón, los compromisos de París y la transición energética con los combustibles actuales, sencillamente migrando a combustibles con menor contaminación. Lo de energías limpias no, porque es una meta de energías limpias. Pero usted puede cumplir los compromisos de París sin meter un solo elemento de energía limpia. En México, el factor de emisión ha venido bajando desde una década y da confianza de que se puede resolver. Las opciones para industria las ponen cogeneración eficiente, energías limpias, eficiencia energética desde luego, y el sector residencial y comercial también. Entonces, hay solución para cumplir con las metas del Acuerdo de París sin ningún problema. Ahora, cumplir con los compromisos de París no es suficiente. Tienen que crecer las economías. Entonces hay escenarios, aquí les muestro uno de la Agencia Internacional de Energía, que cumple con los compromisos de París y además duplica el Producto Global Bruto del año 2018 al 2040. Es decir, regresa un poquito a los postulados de Brundtland, de decir, crecimiento sí, pero tiene que ser sostenible, sustentable, y ahí está la estrategia.
Entonces hay que reducir 3.5 anual la intensidad energética primaria, agregar eficiencia energética en un 44%, un porcentaje de energías renovables, algo de nuclear, un poquito de cambio de combustibles a gas y algo de captura y secuestro de carbono. Y traza sus curvas para sacar el religioso 1.5%. Sí, se puede. En México, ¿qué se está haciendo? Se está intentando lo mismo. No es más que una variante del modelo de la Agencia Internacional de Energía. Uno de los modelos, trae como 8, pero del modelo sustentable es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se está abordando? Bueno, se está abordando partiendo de que se va a respetar los compromisos de la COP21 de París, que son los mismos de la Ley General de Cambio Climático, y se va a respetar la Ley de Transición Energética. Y se van a hacer mediante 3 instrumentos que ya están aprobados. Hay una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Hay un programa sectorial de energía, PROCENER, y hay un programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional. Ahí están los documentos, hay el compromiso de cumplirlos y hay las estrategias correspondientes. Y se está haciendo en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice en su artículo 25, curiosamente, que le corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que ésta sea integral, sustentable y que fortalezca la soberanía de la nación. Entonces, en ese esquema hay que buscar una transición sustentable. Los escenarios marcan un porcentaje de eficiencia energética que cumplir, está definido. Hay al año 2020 ya registros de qué porcentaje de energías limpias en capacidad instalada se tiene. Ya estamos en el 35%. Y la meta a la que estamos obligados es del 30% al 2021. Estamos en el 2020 y estamos en el 29%. O sea que prácticamente ya la hicimos, al menos para el año 2021. El 2018 no se cumplió, pero hoy ya están los números, gracias a acciones que se han desarrollado, algunas en energías renovables, hay que decirlo, pero está en cumplimiento la meta. Ya hay escenarios que cumplir, pues de aquí en adelante, que son alcanzables, ¿no? Con una meta de energías limpias del 33% de aquí en adelante. Dentro de eso, pues a cada quien le van dando su responsabilidad. Eficiencia energética trae la suya, ahí está planteada. Déjenme ver si puedo abordar rápidamente algún comentario. Bueno, ahí no se alcanza a ver en la figura, pero a cada quien lo suyo. En eficiencia energética hay un compromiso en el sector residencial, otro en industria, otro en transición energética, en combustibles, otro en transporte y así sucesivamente. Entonces están medidas las responsabilidades y cada quien debe abordar la suya. Aquí tenemos nada más, dejamos un ejemplo de algunos programas que el FIDE tiene en su cartera para el resto de esta administración. Programas de sustitución de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas a LEDs, un programa de eficiencia energética en vivienda existente que está en proceso,
programas de apoyo a micro y pequeñas empresas, que siempre se les olvidan. Estas son componentes de transición energética sustentable y ambiental y socialmente. Hay metas sociales. Tenemos también metas en cogeneración eficiente. Estamos planteando un proyecto muy amplio en fotovoltaicos en los hogares, una meta de 100,000 acciones de aquí al cierre, y algunos programas ya de otra envergadura para empresas medianas en el marco de lo que es Manufactura 4.0 y programas en el sector público, que es el sector curiosamente más rezagado en eficiencia energética por razones estructurales, ¿no? Se ha quedado atrás y hay cosas muy importantes que hacer. Entonces, podemos hacer ahorros por 1,500 gigawatt-horas y contribuir activamente con más de 50 millones de acciones para coadyuvar a la transición energética. El punto que queremos dejar claro es que la transición energética primero debe llevar una componente de eficiencia energética y segundo, la transición también puede hacerse del lado de la demanda, que es socialmente mejor. A una empresa le conviene más tener sus propios paneles solares en la azotea que pagarle a un campo solar extranjero en Sonora que tiene que trasladarlo hasta la Ciudad de México o Puebla. Entonces, es mucho más barato irse por el lado socialmente más importante. California lo hizo. Schwarzenegger dijo que estaba loco cuando dijo que iba a meter 1 millón de sistemas en los techos de las casas de California. Ya llegaron al millón. 10 años les tomó, pero ya lo hicieron. Entonces, se puede y esa es una alternativa. Entonces, dejaría ya nomás unas conclusiones parciales que son importantes. La presente administración ratificó compromisos ambientales y energéticos establecidos en la ley. Se van a cumplir en tiempo y forma. Pero hay algo muy importante. Lo anterior es necesario, mas no suficiente, para garantizarle al país en el futuro su seguridad energética. Rápidamente, ya se nos acabó el tiempo, les dejaría una preocupación. Tenemos ya una balanza energética en México deficitaria. Fuimos un país históricamente con una balanza superavitaria. Hay 3 balanzas importantes en una nación. La balanza de pagos, la económica. Si usted gasta más de lo que recibe, va a tener problema. La balanza tecnológica. Si usted no genera más tecnología de la que compra, vean las vacunas, le va a costar. Y la balanza energética. Si usted tiene una balanza energética, algo le va a pasar. Algo nos va a pasar cuando ya traemos una balanza energética claramente deficitaria a partir del año 2014. Ahora, revisemos qué tenemos. Miren, nuestras reservas probadas pues ya son de 5.8 miles de millones de barriles. Venezuela trae 300,000. Arabia Saudita también. Canadá 150,000. Irán otro tanto. Rusia arriba de cerca de 100. Estados Unidos pues ya trae arriba de 50 y México tiene 5. Ya no tenemos petróleo. Pero eso no es todo. No tenemos gas. Rusia tiene 35 billones de metros cúbicos. Irán 30, Estados Unidos 10, México tiene 0.2. Carbón, no tenemos carbón.
Estados Unidos tiene 240,000 millones de toneladas, nosotros tenemos 1,200. 240 veces menos que Estados Unidos. Y agua tampoco, la vamos a tener que cuidar. China en hexajoules tiene arriba de 11. Brasil como cerca de 4. Nosotros tenemos 0.21 hexajoules. Entonces no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos nuclear. Pues podemos tener, pero cuesta. Estamos muy abajo de los demás. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, nos queda el sol y nos queda el aire. Nos quedaban porque ya estamos perdiendo la soberanía también en esas energías. Entonces ahora, pues ya no le podemos pedir permiso al sol porque las empresas que se han apropiado del sol y del viento, pues eventualmente fijarán sus reglas, ¿no? Entonces sí, tenemos un problema serio. Claro que tenemos una irradiación solar buenísima, pero pues hay que enmarcar todo esto en un problema de soberanía. Sin energía no hay soberanía, pero sin soberanía tampoco vas a tener energía. Entonces, la transición energética sustentable, que ya les mostré que se puede dar, también tiene que ser soberana. Y va a ser el problema que México tendrá que enfrentar de aquí en adelante. Muchas gracias. Serían mis comentarios. Muchas gracias por esta brillante exposición. Sinceramente, muy completa, muy de actualidad, pero sobre todo con señalamientos de, ahora sí, de que lo que nos depara el destino, si no nos ponemos a tiempo en las acciones que usted ahí marcó para que no solamente dejemos de contribuir al cambio climático, sino fundamentalmente para nuestra propia subsistencia. Muchas, pero muchísimas gracias. Aprovecho para agradecer no solamente al doctor Aranda, sino también a nuestro director, porque la coordinación politécnica depende de la Secretaría Académica, de David Jaramillo, quien estuvo pendiente de esta magnífica conferencia. Muy agradecidos a todos y los esperamos en la próxima reunión nuestra, que será el 15 de abril, con el tema también parecido, similar, una derivación de esta magnífica exposición, que es el desarrollo de las tecnologías de hidrógeno en México, retos y perspectivas. Doctor Galán, por lo menos esperamos que también se conecte para que escuchar comentarios adicionales. Sí, señor, muchas gracias. Un abrazo muy cariñoso para todos los que estuvieron con nosotros escuchando esta magnífica conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor, ya no hay preguntas en el chat, no hay por el momento. Ok. Adelante, las que recibamos posteriormente, como el tema siguiente es similar, lógicamente da la posibilidad, y más si contamos con la interlocución del doctor Galán, en esta ocasión leeríamos las preguntas y comentarios que pueda haber de esta brillante videoconferencia. Magnífico inicio para el 2021 en nuestro ciclo de videoconferencias dentro del programa general de nuestra Dirección General y nuestra Secretaría
académica y nuestras tareas de posgrado que conjuntamente auspician estas acciones, este tema en particular. Muy especialmente a nuestro director general, Arturo Reyes Sandoval, nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema, en la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, aportando para no solamente nuestros miembros de la comunidad, sino en general para todos nuestros visitantes, temas similares que sean del interés para el progreso de México. Y siempre en el tema de buscar el desarrollo sustentable de nuestro país. Felicidades y muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, doctor Talán. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Talán. Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Y de nuevo, gracias, doctor Aranda. Doctor Mayagüitia, gracias. Sácame.